Muy buenas tardes a todas. Es un gran gusto estar aquí en la instalación de esta comisión y agradezco mucho la invitación de su presidenta, la senadora Malu Micher, viendo además con gran gusto esta integración paritaria o cuasi paritaria del Senado de la República, un trabajo desde el año de 2011 a base de sentencias, como decimos, a golpe de sentencias, que se pasa a la Constitución, se hace ya como un principio la postulación paritaria y hemos ido fortaleciendo que también se dé a nivel de la integración. Hay muchos temas en materia electoral que requieren ser atendidos vía legislativa. Ya lo dijeron antes, la integración de todas las autoridades electorales y particularmente, insisto, de los tribunales electorales, tanto locales como el federal, de manera paritaria, es algo para lo cual se requiere que se modifique la ley, que ya quede en ley y no al capricho de una decisión finalmente política al momento de elegir. Se requiere también la emisión y la aprobación de una ley general en materia de paridad que tenga el carácter de general y que aplique en toda la República y no, como lo señalaba ahorita la senadora Malu Micher, de que según el estado en el que viven las mujeres tienen más o menos derechos. También la violencia política. La violencia política de género tiene que ser legislada, pero ya. Llevamos años escuchando las iniciativas en materia de protección de violencia política de género. Tendremos que ver justamente en esta legislación que se introduzca el elemento de la interseccionalidad y su efecto en la violencia, como lo han pedido diversos comités de Naciones Unidas. Tenemos que tener que ver también en esta legislación cuáles son las consecuencias derivadas de la violencia política de género. ¿Podemos anular una elección con violencia política de género o no? Y habrá que reflexionar sobre una sanción en caso de quienes ejerzan violencia política de género que no le cuesta nada al Estado, absolutamente nada, y que es inhabilitar y suspender los derechos políticos por varios años de quien ejerza la violencia política de género. Me parece que donde más duele a quien hace política es no poder hacerla, y esta es la sanción más fuerte que puede haber contra quienes ejercen la violencia política de género. Otro tema que habrá que prever es la reparación del daño que se causa a las mujeres que padecen esta violencia política, desde la aparición de spots en televisión, como lo acabamos de ver en el último proceso electoral en el que se violenta a una candidata, de qué manera se le puede reparar el daño y resarcir. Y finalmente, como cuarto elemento que habrá que prever son las órdenes de protección, que si bien están previstas en la ley, no están expresamente previstas en el ámbito electoral, y ha sido a través de un protocolo para erradicar la violencia política de género hecho por varias instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, que las diversas autoridades en este ámbito trabajamos. Pero además se suma mucho otro, no solo lo electoral, el reconocimiento ya de los derechos de las trabajadoras en el hogar. Es urgente que esto se regule, la regulación de los métodos de reproducción asistida, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como empezar a legislar y prever las nuevas formas de acoso hacia las mujeres, particularmente a través del ciberespacio. El poder legislativo, en el ejercicio de su función, diseña la sociedad que quiere para cada país. Al Poder Judicial nos compete interpretar esta voluntad soberana para hacerla realidad y, en su caso,
asumir su rol de contrapeso. Y para que en una democracia la concentración del poder político no inquiete, este debe ejercerse de manera responsable, para que la sociedad constate realmente que las condiciones de vida son más igualitarias. Entonces la mayoría habrá cumplido con su rol político. Tienen ante ustedes una gran responsabilidad para hacer realidad nuestros sueños de igualdad. Para ello es indispensable que los órganos legislativos asuman su responsabilidad política con la igualdad de género, que la judicatura cumpla su compromiso jurídico de proteger el principio constitucional y convencional de igualdad y que la sociedad nos exija cuentas. El ejercicio de un cargo público en cualquiera de los tres poderes del Estado implica velar por el orden constitucional, potencializar los derechos humanos y rendir cuentas a las y los gobernados a quienes nos debemos en su totalidad. Solo pido que no olviden a las mujeres indígenas que viven en condiciones de extrema pobreza y de gran violencia y tienen el mismo derecho que todas las demás a desarrollar su vida con dignidad. Sus derechos deberán verse reflejados en las leyes que aprueben. Esta comisión tiene una gran labor que, gracias al trabajo de muchísimas personas, así como de esfuerzos particulares, está en manos de grandes mujeres, expertas y comprometidas todas con este tema. Además, liderada por una gran mujer que ha luchado durante años justamente por dignificarnos a cada una de nosotras y a todas en su conjunto. Y para concluir, diré que tienen 6 años. 6 años parece mucho, pero pasan muy rápido. 6 años para darle a México una cara de mujer. 6 años para que todas tengan voz, para que sean escuchadas y sobre todo que su dignidad sea reconocida y respetada. Mucho éxito. Muchas gracias, Presidenta. Se lo agradezco de verdad.